Tenemos la presencia de Rosana Martínez y de Francisco Diloné del colectivo de lucha por el 30% de las AFP. Un movimiento que hemos visto a nivel nacional reclamando la entrega del 30% de los fondos que cada quien tiene, de lo que ha aportado tanto a nivel personal como el patrono en las administradoras de fondos de pensiones o AFP. Bienvenidos al patrón. Sí, buenas noches y gracias por darnos la participación en este programa. Y nada, estamos aquí para explicar por qué necesitamos el 30% y por qué necesitamos unirnos todos los trabajadores y apoyar este proyecto que está ahora en la Cámara de Diputados. Nosotros representamos varios movimientos de lucha del 30%, como son la CTU que preside Pablo de la Rosa, el movimiento Dignidad Laboral, el movimiento Quiero mi 30%, el movimiento Estamos Hartos, entre otros. Correcto. Y cuéntenos usted los argumentos que ustedes tienen para exigirlo, por qué hay que entregarlo. Bien, buenas noches y gracias a ustedes por la oportunidad de darnos la oportunidad de expresarnos en su programa. Miren, la necesidad de la entrega del 30% radica sobre todo por la agudización que tuvo la clase trabajadora de su situación económica por fruto de la pandemia de COVID-19. Resulta que el gobierno, con los subsidios que le entregó a la clase trabajadora, solamente alcanzó a un 30% de la clase trabajadora que se quedó cesante de su trabajo. Pero al mismo tiempo, los montos que se entregaron solamente también alcanzó aproximadamente un 30% de lo que necesitaban para poder cubrir la canasta básica. Lo que significa que esto generó claramente un problema de endeudamiento de la clase trabajadora. Entonces, muchos trabajadores han visto la necesidad de tener que incurrir de manera extraordinaria en la exigencia de su fondo de pensiones por la situación económica que se presentó. ¿Ustedes están conscientes que hay una ley 87-01 que establece la forma, la manera y cuándo se deben entregar esos fondos de pensiones al empleado, al trabajador? Sí, claro que ¿Debe sí. ser con una modificación de la ley? Sí, claro que sí. En principio hay que pensar que es con la modificación de la ley. Y digo que es en principio porque el detalle es que siempre se ha vendido de que las personas no pueden acceder de manera extraordinaria a su fondo de pensiones, pero resulta que cuando nosotros analizamos la Constitución de la República, que en el orden jerárquico de las leyes, la Constitución es la ley suprema del país. Es decir, primero está la Constitución, luego las leyes, luego entonces están los decretos, las resoluciones y las circulares. La Constitución de la República en el artículo 51 establece que toda persona tiene derecho al disfrute y al goce de sus propiedades. Es decir, toda persona tiene derecho a poder utilizar, por ejemplo, su vehículo o que tenga una cuenta bancaria o que tenga una casa, porque el artículo 51 de la Constitución le da ese derecho. Sin embargo, nosotros hicimos un pacto social en el año 2001 y que se crearon entonces los fondos, la administradora de fondos de pensiones, mediante la ley 87-01. En el 2001 comenzamos entonces a aportar, pero en el 2003 se devolvieron los fondos para comenzar de nuevo en el 2002. En el 2003 comenzó de nuevo y fue un pacto que hizo la sociedad de ese régimen de sistema de acumular nuestros fondos para cuando estemos en retiro. Pero ustedes entonces lo están exigiendo ahora, contrario a la ley, a ese pacto social que hizo la República Dominicana. Correcto. Vamos a analizar el aspecto del pacto. ¿Quiénes pactan? Pactan unos sindicalistas que solamente lo eligen un 3% de la matrícula de los trabajadores que están sindicalizados. Lo que quiere decir que esas personas no cuentan con la legitimidad de la clase trabajadora. El 97% de los trabajadores no se siente representado, por ejemplo, en la discusión del CER por Jacobo Ramos, Gabriel de Río y Pepe Abreu. Entonces, ¿qué resulta? Ese pacto, de alguna manera, dejó de lado aspectos constitucionales. Por ejemplo, en los Estados Unidos, donde existe un sistema solidario, las personas no pueden tocar esos fondos porque nadie sabe cuánto va acumulando. Pero resulta que en el caso de nosotros, que tenemos una capitalización individual, una cuenta que están a nuestros nombres, entonces ahí entra el aspecto constitucional del artículo 51 de la Constitución, donde las personas tienen un derecho al disfrute y al goce de sus bienes. ¿Qué resulta? Que como la ley 8701 en su artículo 45 establece que es a partir de los 55 años que usted tiene derecho
a utilizar esa cuenta que está a su nombre, Correcto. entonces Se se contradice con la Constitución de la República en el artículo 51, porque ningún ser humano sabe cuándo se va a morir. Por ejemplo, yo tengo 39 años de edad. Entonces yo no tengo garantizado que ese derecho de propiedad que yo tengo consagrado en el artículo 51 yo tenga garantía. Entonces los legisladores aparentemente no tomaron en cuenta el aspecto legal constitucional que tenía este sistema de capitalización individual. Ustedes dicen que ellos no representaban a nadie, pero se le dio un poder para que se pusieran de acuerdo. Pero, por ejemplo, ¿a quiénes representan ustedes? Porque, por ejemplo, yo tengo mi cuenta de capitalización y yo no estoy de acuerdo con que se entreguen esos fondos ahora. Yo estoy de acuerdo que cada quien, según vaya cumpliendo, se vayan haciendo la ley, se vayan entregando los fondos. Entonces, a mí no me representan. Bueno, correcto, pero si usted se siente representado por esas personas, usted está en todo su derecho. Lo mismo que la mayoría de los dominicanos, que ahí donde viene la democracia, no nos sentimos representados. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenemos derecho al voto. Por ejemplo, en la mayoría de los dominicanos no saben cuándo se dan las elecciones para elegir a Pepe Abreu, Jacobo Ramos y a Gabriel del Río. Sin embargo, esas personas están discutiendo en el seno del Consejo Económico y Social los pactos sociales del país. Entonces, ¿cómo esas personas pueden hablar por mí sin ni siquiera yo tener derecho a elegirlo? Entonces, de hecho, nosotros estamos proponiendo dentro de esta lucha que se elija un sistema más democrático de esos representantes. Tenemos que ir recogiendo ya, Nilson, las últimas inquietudes. Si Estamos comenzando la entrevista. Sí, estamos comenzando. La señora ha hablado poco y ella tiene muchas cosas que decir. Es bueno, no es que ya son las 6:27, es que el día se ha ido, las horas de hoy se han ido sumamente rápido. Sí, correcto. Solamente le quería responder a él con relación a que él no estaba de acuerdo que se entregaran este 30%. No. Usted está en todo su derecho. Correcto. Y le tengo la noticia de que no es obligatorio retirarlo. Usted Correcto. puede dejar sus fondos. Una vez se apruebe el proyecto del 30%, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el que no quiera retirarlo, que no lo retire, pero el que tiene la necesidad en este momento, que tiene una situación económica precaria, que nadie contaba con una pandemia, cuando hicimos el supuesto pacto en el 2003, no contábamos que iba a venir una pandemia ahora en el 2020, claro. 2021. Entonces, ahora que nosotros lo necesitamos. Y usted va a costear los problemas y las necesidades que puede tener ahora, que debe costearle el gobierno. El gobierno tuvo programas de fase 1 y fase 2 y ahí estuvo mucha gente, incluyendo hasta el sector privado. Pero yo le voy a poner el ejemplo vivo mío. Yo tengo 48 años de edad y tengo 4 años que no laboro y yo no recibí un peso del gobierno, no recibí. Pero yo usted no durante la usted pandemia. no está aportando nada tampoco. Ajá, y entonces, ¿usted cree que es justo que yo espere? Entonces, ¿qué reclama usted? Porque usted no está trabajando. Pero yo tengo acumuló. yo tengo 1 millón y pico de pesos en acumulado. Entonces, yo tengo que esperar a morirme o a esperar a los 60 años para que a mis hijos Pero solo le faltan trabajo. 12. Solo faltan 12. Sí, pero miren cómo Pero usted lo dice. Mira tú, 39 jovencitos. Sí, mire, solo le faltan 12. Pero resulta, miren estos casos que yo tengo acá. 3 casos. Esa joven con menos de 30 años de edad le dio un cáncer y estaba exigiendo su dinero y no se lo entregaron. Y ella lo exigió y murió y nunca lo recibió. Esta persona con una pierna mutilada y un brazo también, que la ley prevé que hay que entregárselo y no se lo entregaron. Este señor tiene 66 años de edad y no accede a su fondo de pensiones porque la pensión que le ofrece solamente le va a durar 3 años y serían 11,000 pesos y él actualmente está ganando 18,000 pesos. O sea, sería recibir 7,000 pesos menos y quedarse sin seguro. Entonces, cuando uno analiza toda esa característica que tiene la ley, por donde quiera, el sistema lo que te obliga es a que el dinero siempre esté ahí. En la práctica, las administradoras de fondos de pensiones pueden darse buenas vidas, pueden darse lujos y nosotros los trabajadores estamos muriendo y no podemos acceder a nuestros fondos de pensiones. ¿Ustedes preferían el sistema anterior de reparto? Que era una suerte, que el que le tocaba que le pagaran ese sistema es igual como si le cayera un rayo de tan poca suerte. Sí, pero mire, nosotros estamos en el siglo XXI. Nosotros estamos en el año 2021, en la era de la tecnología. El mundo cambió y el país ha cambiado.
No podemos seguir pensando que el Estado es el que era en ese momento. Ya las cosas están muy transparentes. De hecho, la mayoría de las informaciones no son de la exclusividad de los periodistas. Ustedes mismos se sorprenden muchas veces cuando cualquier persona publica una información y ustedes hasta mismos se sorprenden. No, ya nosotros vamos quedando obsoletos. Bueno, no tanto así, pero al Pues menos... tú vas por ahí, tú vas diciéndome eso. No necesariamente. Además pero, que ya este sistema no hemos Bueno, dado cuenta que ha vamos a fracasado pausa y terminamos con en ello un otros minuto más. países ¿Le también. parece? Seguimos en el patrón de la tarde Así conversando con miembros del colectivo de la lucha por el 30% de la AFP. Así es. Nelson, ¿tú tenías otra pregunta? Sí, para no, la nosotros? señora estaba exponiendo sobre un tema en particular. Usted señalaba sobre el acceso Sí. a los fondos. Sobre el sistema en sí de la ley 8701, que ese sistema fue copiado de Chile. Sí. Y en Chile se dieron cuenta que realmente ese sistema no es viable. Porque Chile le entregaron un 40%. Un 40%. Un Ya va. 31 días ya Chile, ya esa gente ya Y no ahí solamente quedaron. en Chile. Ya no le toca más nada prácticamente, se lo comieron su fondo de pensiones. Y ahora cuando envejezcan y no tengan, ¿qué va a pasar? Esa es una de las Y la incógnitas. misma economía del país también Claro. se tambaleó. en ese punto hay que aclarar algo. Chile iba en picada libre en un menos 5% de su economía. Con la entrega de un 10%, Chile hoy presenta registro de un 11% de crecimiento de la economía. Tienen una inflación de un 5%, pero tienen una población que soporta pues, precisamente porque recibieron su fondo de pensiones. Aquí en la República Dominicana vamos a crecer alrededor de un 11% y una inflación igual de un 5%, pero miren a ver cómo andan los índices de delincuencia en este país, justamente por la falta de poder adquisitivo de la población. El indicador más directo de la delincuencia es justamente la pobreza y la desigualdad social. De manera que en Chile, como el Estado aquí también en la República Dominicana establece que es el garante de las pensiones, el Estado tiene que garantizar esas pensiones allá en Chile, como lo hace precisamente aquí en la República Dominicana. Aquí los diputados se retiran con buenas pensiones, sí. Los médicos, los profesores, los miembros de la Junta Central Electoral, los presidentes de la República. Eso es decir, no entran dentro del sistema. Sí, eso es una desigualdad. Entonces la Constitución en el artículo 39 establece que todos somos iguales ante la ley. Entonces aquí hay una serie de acciones que contradicen la Constitución misma. De manera que nosotros los trabajadores necesitamos un sistema que sea más justo, porque aunque no sea un sistema solidario per se como el que había anteriormente, puede haber un sistema mixto. Pero ustedes no están buscando un sistema más justo. Ustedes lo que quieren es que le entreguen sus fondos. Bueno, les voy a pasar a explicar. Que nos entreguen los fondos de qué manera. Y quiero que ahí me den unos minutitos. Miren, hay dos teorías que se podrían entregar los fondos de pensiones sin afectar las pensiones actuales. El ingeniero Ramón Albuquerque plantea que como mensualmente en la TCE se entran alrededor de 7,000 millones de pesos y los trabajadores por vía del pago de esas mismas ganancias que generan las AFP, porque el mismo presidente de la República dijo que el 80% lo tiene el mismo gobierno, pues entonces en un plazo de un año se entrega el 30% sin tocar los fondos actuales. Otra teoría que nosotros manejamos es, señores, miren, las AFP que ya han ganado cerca de 53,000 millones de pesos, en los próximos 12 años se prevén que van a ganar alrededor de 146,000 millones de pesos más. Si se da lo que el pueblo está pidiendo de no más AFP, esas ganancias que iban a tener las AFP pueden ir para la entrega de esos fondos de ese 30% y no hay que tocar los fondos actuales. Entonces, hay una resistencia por parte de los administradores de fondos de pensiones, pero es para ellos no perder el gran negocio que tienen con los trabajadores. Un negocio redondo para ellos. Entonces, ¿tienen algunas actividades en estos días en la lucha que llevan a cabo ustedes? ¿O siguen en los medios de comunicación? Ambas cosas. Sí. Nosotros estamos desplegando una serie de actividades como la firma de libros. Estamos, claro, yendo a los medios de comunicación y en los próximos días nosotros vamos a anunciar una actividad conjuntamente con la Coalición por una Seguridad Digna que vamos a accionar de manera conjunta en procura del derecho al 30% naturalmente y por una reforma integral de la ley 8701. Bueno, le deseamos mucha suerte y éxito en sus pretensiones y vamos a ver cómo se define eso y ojalá que como llegamos a un pacto para firmar ese acuerdo de la seguridad social, podamos llegar a un pacto para resolver este problema también y que todos salgan satisfechos del mismo.
Eso es lo ideal y así es que se vive en sociedad, Así es. en base a la concertación, porque no todos queremos lo mismo en una sociedad tan difícil como la nuestra. ¿Ves? Así es. Mucha suerte.